Bueno, buenas tardes a todos. Mientras vamos preparando ahí la presentación, me voy presentando. Mi nombre es Cristian Perren, soy ingeniero agrónomo, asesor técnico en la localidad de Ceres y zona de influencia. A partir de esta campaña empecé a incursionar un poco en lo que hace a ensayos para empresas. Estoy brindando ese servicio y bueno, muchas gracias a RAGT y Tobin por convocarme en esta oportunidad a venir a hablar un poco de cuestiones que las vemos a la diaria con la gente que asesoramos, que la debatimos mucho y que está bueno por ahí repasarlas para tener en cuenta todos los factores que influyen a la hora de evaluar el costo o el impacto económico que tiene el control de pulgón amarillo en el cultivo de sorgo. Bueno, antes de meternos de lleno en cuestiones de todo lo asociado al costo que tiene controlar pulgón amarillo, me gustaría hablar un poquito de lo que es el manejo del cultivo de sorgo, al menos lo que me toca vivir a mí en la zona, y cómo fue variando en el tiempo que tengo como asesor. Martín mencionó que previo a la aparición del pulgón amarillo en Argentina, el cultivo de sorgo era algo relativamente, no sé si simple o lo hacíamos simple. El monitoreo por ahí no era tan exhaustivo como nos obliga a hacer hoy pulgón amarillo, ¿sí? Entonces básicamente la principal limitante para el cultivo de sorgo hasta ese momento era el control de maleza, ¿sí? Intentábamos llegar lo más limpio posible en cuanto a maleza a la hora de la siembra, y después estábamos atados a hacer un buen control previo a la siembra incorporando preemergente, que no hace falta que le explique, todos sabemos muy bien lo errático que son, sobre todo años como estos acá, la performance que tienen esos preemergentes. Entonces bueno, la aparición de híbridos IG viene justamente a darnos una herramienta más de control para lo que es manejo de maleza. Yo creo, hoy lo debatíamos un poquito con Martín, y el foco no está en usarlo como una herramienta única, sino que forme parte de un manejo de maleza que podamos llevar adelante, y viene a cubrir una demanda por ahí que había por parte del productor, que era siempre la consulta: che, en sorgo, ¿cuándo empezamos a tener? El productor en general quería que sea RR el sorgo, ¿no es cierto? Y sabemos las complicaciones que eso tendría. Entonces, la verdad que es una herramienta de manejo que, sobre todo, como mencionó hoy Fede, si en el corto plazo puede venir combinada con pulgón amarillo, que a partir de la campaña 2021 cobró una importancia muy alta para el cultivo, sería una muy buena noticia. Siguiendo con cuestiones de manejo, siembra y fertilización, al menos en lo que me toca vivir a mí, y creo que pasa en muchas zonas, el cultivo de sorgo es un cultivo que sabemos todos las bondades que tiene en cuanto a rusticidad. Entonces muchas veces esa rusticidad, que es un punto positivo en el cultivo de sorgo, la confundimos y enviamos al sorgo a un lote marginal en cuestiones de calidad de suelo, en un año con condiciones complicadas como fue este año, ¿sí? Y lo confundimos con un manejo marginal, que eso es lo que no nos puede pasar. Es decir, el ambiente es marginal, todos tenemos algún lote que en calidad de suelo es inferior, está bien pensar en sorgo como estrategia defensiva para esos tipos de ambiente. Ahora tratemos que el ambiente, en todo lo que respecta al manejo de cultivo, sea lo menos marginal posible para, obviamente, obtener el mejor resultado. En cuanto a insectos, antes de la aparición del pulgón amarillo, cogollero era quizás la plaga más importante para el cultivo, lo sigue siendo hoy, nada más que el pulgón amarillo nos está demandando
un aprendizaje, yo creo, de estos últimos tiempos en cuanto a cómo manejarlo y demás. El control de cogollero, hoy contamos con herramientas químicas que, trabajando anticipadamente, con un monitoreo exhaustivo en periodo vegetativo, podemos tener muy buenos resultados. Y mosquita de sorgo, que por ahí, yo cuando inicié en asesoramiento de productores que para la zona nuestra son de tipo mixto y el sorgo está muy presente dentro de la rotación, se monitoreaba sobre todo en siembras tardías. Hoy ya es una plaga que se la ve bastante poco o no se la monitorea demasiado. Como mencionó Martín, campaña 2021, aparece en Argentina pulgón amarillo, todos exaltados por una nueva plaga que no la conocíamos, que había escasa información, lo que había era de afuera. Martín, gente de INTA, se encargó de recolectar esa información, de difundirla, de generar información durante esa campaña, y sobrevivimos esa campaña de alguna manera tocando de oído y viendo de qué se trataba. Entonces, considero que hoy por hoy la plaga más importante para el cultivo, y la idea es, a partir de lo que sigue en la presentación, ir viendo un poco cómo minimizar los costos en cuanto al control, pero pensado desde un manejo integral como planteó Martín, ¿sí? No reducido a solamente el costo que puede llegar a tener el activo para el control de la plaga. Cuando hablamos de costo, entramos, no se ve nada, ya se lo voy traduciendo, pero entramos en una cuestión sensible, sobre todo cuando lo debatimos con clientes que tienen la posibilidad que tenemos la posibilidad de debatirlo, ¿sí? Y en términos de costos tenemos tres opciones. Por un lado, la que eligen lastimosamente muchos productores, que es la de no hacerlo directamente el costo. Entonces no tenemos ni idea de lo que le estamos invirtiendo al cultivo, y el éxito o el fracaso del cultivo queda supeditado muchas veces a lo emocional, a lo que le parece al productor que fue bueno o fue malo, ¿no es cierto? Otra opción, que es la que más me gusta hacer, es la de decir, bueno, vamos a sembrar un lote, vamos a planificar la rotación de cultivo, vamos a planificar los gastos proyectados en la campaña, ¿sí? Y cotejémoslo después con la realidad. Eso es muy importante porque es información que la estamos generando nosotros, propio de nuestro manejo, de nuestro sistema, y nos da una claridad mucho más amplia a la hora de decir ganamos o perdimos, cuánto ganamos, cuánto perdimos, cuánto pusimos en juego, y nos permite también comparar campañas dentro de la misma zona y manejo. Es un trabajo por ahí que hay gente que no le gusta hacerlo, y en esa circunstancia es válido apoyarnos por ahí en modelos, como en este caso la revista Márgenes Agropecuario de marzo de este mes, salió a principio de mes, donde básicamente se simula un modelo ideal de manejo para muchos sistemas productivos, distintas zonas, ¿sí? Y analiza diferentes niveles de rendimiento, ¿sí? Es algo que nos permite de alguna manera tener una noción. Si no hacemos el número nuestro, tener una noción, y si el número nuestro lo hacemos, bueno, tenemos un comparativo, ¿sí? Y de esa manera por ahí cuando hacemos los números nosotros hay algunos detalles que se nos escapan, y en este caso es muy exhaustivo. Básicamente no sale lo de la zona, pero está dividido por diferentes zonas productivas. El rendimiento objetivo, ¿no es cierto? El rendimiento que se podría lograr y en función del cual se hace el cálculo del margen bruto, ¿sí? Toma un valor de ese rendimiento, lo multiplica por el precio del grano fuego a cosecha, ¿sí? Ahí está tomado 2.70, la realidad es que al menos en nuestra zona está un poquito por debajo. Yo tomé en el resto de la presentación ese valor para seguir en la misma línea. Entonces,
básicamente afectando esos dos factores tenemos el ingreso bruto, a lo cual descontamos gastos de comercialización que varían según la zona, sobre todo por una cuestión de flete y distancia a puerto, ¿sí? Obtenemos ingreso neto para cada una de las zonas. A eso descontamos todo lo referido a labranza, semilla, agroquímico, la cosecha, lo cual se le suman los costos totales que descuentan al ingreso neto y obtenemos el margen bruto teórico para cada uno de esos sistemas. Está bueno que esto lo tomemos como un modelo. Ahora, si repasamos, ustedes no se ve en detalle toda la planilla entera, pero no considera ese análisis, por ejemplo, para este mes, no considera tratamiento químico para pulgón amarillo, lo cual al menos en nuestra zona es algo impensado. Por eso está bueno que cada uno lo pueda llevar a cabo en sus explotaciones. Como les decía, si nosotros el análisis del costo del control de pulgón amarillo lo reducimos únicamente al precio del activo por la dosis, básicamente el costo por hectárea que tendríamos, es un análisis muy básico y muy errático desde mi punto de vista, ¿sí? Porque más allá de lo que cuesta, un activo, hay que ver por ahí qué atributos tiene y qué nos devuelve ese activo que vamos a estar usando. En ese aspecto, Martín ya lo mencionó, los mismos productos que, si bien no tienen registro para el cultivo y para la plaga, los habilita SENASA mediante la resolución que sacó 2022. ¿Sí? Concuerdo totalmente con su opinión respecto a cada uno de los activos, pero fíjense, si nos basamos en los últimos dos que Martín hizo foco y creo que son los más importantes, los dos activos nos están dando cosas distintas, para momentos distintos, para situaciones distintas. Entonces eso es lo que tenemos que evaluar a la hora de hacer el costo. Decir, bueno, el producto, ¿qué me está aportando? ¿Me está aportando volteo? ¿Me está aportando residualidad? Una combinación de las dos cosas. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Consideremos eso. Veamos también qué efecto de control tiene, porque Martín les dijo que había productos que no le gustaban y yo los tengo medidos en ensayo de activo y tampoco me gustan. Pero si esa información no la tengo en cuenta, posiblemente ese activo, si yo hago el análisis acá, me dé el costo más bajo. Ahora, la eficacia de control que tiene ese producto es muy baja, ¿sí? Y lo que mencionó Martín al final, el efecto que ese producto químico que estamos aplicando produce sobre la población de benéficos, ¿sí? Todo eso sumado a lo que hace a genética de tolerancia al pulgón amarillo en el cultivo de sorgo, va a determinar la cantidad de veces que entremos al lote. Obviamente que cuanto más erremos en estas cuestiones, más veces entramos, incrementamos los costos que tenemos para el control. Ahí abajo le puse lo que sería, considerando activo, la labor de aplicación, ya sea terrestre o aéreo. Terrestre en general con cultivo de sorgo con buen desarrollo, puede ser para estadios vegetativos, ya cuando entramos reproductivos ya se dificulta bastante, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando de máquina, productos, coadyuvantes y demás, para un producto que nos ofrezca una buena performance en control y residualidad. $20 si entramos con máquina terrestre, si es con vuelo de avión, más o menos $27 a valores de lo que mencionaba hoy al principio, revista Margen Agropecuario. Este es un ensayo, así como Martín mostró lo que tiene hecho en San Guillermo, lo mismo veo yo en lo que tengo en la localidad de Ceres, límite con Selva, Santiago del Estero. La verdad que es muy contundente la genética, el efecto supresor sobre la población del pulgón amarillo. Esto acá es una imagen de hace un mes atrás, ¿sí? Donde veíamos híbrido susceptible en valores de control
Y los tolerantes, esa foto ahí no se alcanza a ver bien, están muy dispersos los pulgones, vemos una densidad poblacional mucho más baja y una evolución también mucho más lenta, ¿no es cierto? Sin duda que considero que es la herramienta de control más efectiva que tenemos, la más importante y hasta incluso la más amigable con el medio ambiente. Bueno, ahora entramos, eso es lo que les mencionaba hoy, sería la cantidad de veces que entremos por elegir un híbrido susceptible o tolerante, o por elegir un activo con una performance más deficitaria o algo que nos aporte un poco más de control y residualidad, va a ser que en líneas generales tengamos desde una aplicación que en nuestra zona es lo de mínima, ¿sí? Hasta 3 aplicaciones, eso es muy variable, depende mucho de cuán tolerante es a la plaga el híbrido que estemos usando. Depende también por ahí mucho de los ciclos que estemos usando. Obviamente material con un ciclo más largo, si tiene susceptibilidad a la plaga y tenemos presencia de la plaga, más cantidad de aplicaciones nos va a llevar para cerrar el cultivo. Si consideramos 3 aplicaciones en función de los números que les mostré al principio de la revista Márgenes Agropecuarios, el costo que tiene esas 3 aplicaciones representa el 43% de los gastos de agroquímicos que proyecta la revista en su modelo, ¿sí? Eligiendo como caso el rendimiento de 5.500 kilos para la provincia de Santa Fe. Y la merma que tenemos sobre el margen bruto pasa de $791 por hectárea, ¿sí? A 710, lo que representa un 11% de merma en ese margen bruto. Por lo tanto, es un número considerable, ¿sí? Y obviamente que si tenemos una sola aplicación o si nos evitamos una aplicación, ese margen bruto va a ser mayor de lo que se muestra ahí al final. Hasta ahí venimos todo bien, elegimos el mejor activo, el que mejor performance vemos. Y entramos en una cuestión delicada que Martín lo mencionó y que es lo referido a la calidad de aplicación. Sería, podemos rompernos la cabeza y pensar en cuál es el mejor activo, con las mejores bondades y demás, y después no llegamos al objetivo y el producto termina siendo un fracaso y muchas veces quemamos productos que le atribuimos a su efecto insecticida y en realidad lo que estamos haciendo es colocarlo en un lugar donde no está la plaga presente. Por lo tanto, este es un aprendizaje que tuve la campaña pasada con respecto a pulgón amarillo. Me hizo aprender el pulgón amarillo en ese aspecto porque la recomendación era logremos la mayor cantidad posible de impacto en el estrato medio inferior, donde está alojado generalmente la plaga, en vez de la hoja. Entonces era armar dosis y pasar al aplicador las cuestiones básicas de aplicación para estar cubierto a la hora de los reclamos, ¿sí? Condiciones de temperatura, de humedad, de viento, ¿sí? Y en el caso del pulgón amarillo, máxima cantidad de impactos posible. Me dice, apliquemos mucho caudal. Vale, probemos. El resultado del tarjeteo es esto, ¿sí? Él trabajaba con 3 bares de presión, cono hueco arrojando tamaño de gota muy alto, muy grande, perdón, en diámetro, y muchísimo caudal, ¿sí? Entonces veíamos que el número de impactos en el estrato superior era 91 por centímetro cuadrado, estrato medio inferior 58. Llegábamos bastante poco, con gotas de tamaño muy grande y con muchísima dispersión en cuanto al diámetro de tamaño de gota. Entonces, bueno, empezamos a jugar un poco, pico, presión, me quise meter con velocidad y ahí tuvimos algún tipo de discusión porque lo ideal es también crear conciencia en el aplicador en base a fundamento de que no se puede trabajar de la misma manera para cada una de las plagas que tengamos en cuestión, porque
cada una tiene su biología y su dinámica poblacional distinta, entonces son todas cuestiones a evaluar. De todos los ajustes que pudimos ir haciendo, lo mejor que obtuvimos es esto. Básicamente pasamos a una pastilla que arroja un caudal teórico mucho más bajo, ¿sí? O sea que aplicamos menos volumen por hectárea, con un hueco de 0,10 y aumentamos presión, ¿sí? Y vean que estrato superior evaluado, aumentamos el número de impactos por centímetro cuadrado, lo mismo en el estrato inferior. Y a su vez logramos la mayor cantidad posible de gotas de diámetro, de tamaño, de diámetro de gota homogéneo, ¿sí? No tenemos la dispersión de gotas grandes y gotas chicas como tenemos allá. Y logramos un tamaño de gota aceptable que nos permita entrar en el canopeo y que no nos ponga en riesgo de deriva o de evaporación, logrando un tamaño de gota muy, muy chico. Este es un tema que yo no soy especialista en el tema, ni mucho menos, pero que tenemos que estar presentes, que no, invertimos mucho tiempo pensando en activos, evaluando activos, y muchas veces el problema del activo es que no estamos llegando al objetivo, ¿sí? Entonces, de cómo hagamos esto acá, toda la fórmula que le venía presentando anteriormente, ¿sí? Que ahí está completada, la efectividad que tengamos de tratamiento en términos de calidad de aplicación nos va a impactar sobre el costo. Esto quiere decir que si la efectividad del tratamiento, Martín nos mencionó, un 80% a un 60%, cuánto era el remanente que nos quedaba. Eso obviamente nos va a impactar en la cantidad de aplicaciones, porque si más individuos quedan post aplicación, más posibilidad de crecimiento poblacional y seguramente tengamos que entrar con una aplicación antes. Cuando hablamos de costo, muchas veces se presenta un debate con el productor, sobre todo cuando vamos y decimos, che, hay que aplicar. ¿Y cuánto sale? ¿Sí? Pensamos en dólares por hectárea. Yo hace algún tiempo empecé a escuchar ese reclamo por parte del productor. Es válido, porque obviamente que los números hoy son grandes. Ahora evaluemos al costo del tratamiento que estamos proponiendo en función de los kilos, es decir, cuántos kilos de sorgo yo estoy invirtiendo a la hora de hacer una aplicación, ¿sí? Para eso, ¿sí?, tenemos que considerar lo que es el precio de grano. Obviamente tomo el valor de la revista. Hoy la realidad es que en nuestra zona están ofreciendo $250 a cosecha y no está considerado acá porque es muy relativo de acuerdo a la zona, pero no está considerado en los 270 el gasto de comercialización y flete, ¿sí? Entonces, si seguimos con el ejemplo anterior, una aplicación que hagamos para pulgón amarillo nos está arrojando una inversión de 100 kilos por hectárea. 3 aplicaciones, básicamente multiplicado por 3, estamos hablando de 300 kilos por hectárea a valores de hoy que nos está llevando la inversión en la aplicación. Bien. Eso, hasta ahí venimos pensando en el costo asociado al tratamiento. Ahora, a nivel de campo tenemos un montón de gastos que yo denomino ocultos, ¿sí? Cuando hablamos de maquinaria terrestre, no aplica esto acá obviamente para avión, ¿sí? Pero por ahí hay productor que por cercanía al eje urbano o por algún motivo mete máquina, y si tenés que entrar 3 veces, me tocó vivir que uno dice, bueno, tengo la primer pisada. No, es mentira, porque un sorgo con un desarrollo normal es prácticamente imposible que el tipo pueda ir por la misma pisada, y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de considerar el costo que tiene el control de pulgón amarillo.
El otro mencionó Martín. ¿Cuánto es la merma de rendimiento por controlar mal o controlar tarde pulgón amarillo asociado a la reducción del área fotosintética producido por la formación de fumagina? Si bien el otro punto, si bien no está mencionado, no está reportado todavía en Argentina, pero si leemos bibliografía del extranjero, hay casos de virosis transmitida por pulgón, lo cual reportan daños severos y que obviamente afectarían al margen bruto que podamos tener para el cultivo. Y la otra, la más importante de todas, sobre todo en la campaña que arranca pulgón amarillo, es todo lo asociado a la cosecha. ¿Sí? Por un lado, veíamos cultivos que, sin llegar al punto de no panojar, habían panojado bien y demás, no se controló adecuadamente el pulgón amarillo, removilizó muchísimo, debilitó caña, a cosecha llegamos con el cultivo totalmente revolcado, lo cual es una dificultad importante mecánica a la hora de la cosecha. ¿Sí? En nuestra zona coincide cosecha de sorgo con soja, obviamente que el productor agrícola siempre levanta soja primero y sorgo queda ahí. Imagínense un sorgo revolcado en la época del año que estamos hablando y que estamos demorando la cosecha porque estamos priorizando otro cultivo. ¿Sí? Las mermas de rendimiento que tenemos por desgrane de ese cultivo ahí expuesto. ¿Sí? Y lo último que nos pasó esa campaña y que fue un dolor de cabeza importante es lograr la humedad comercial en un cultivo de ese tipo, la humedad comercial de cosecha. ¿Sí? Muy difícil, esos últimos puntos. Hubo gente que una helada y bajaba supuestamente, se comieron muchísimas heladas y terminaron entregando con 17 de humedad, porque no había ninguna chance de que baje y seguía ahí. Entonces fíjense que son cuestiones que nos pasan. ¿Cómo? Son cuestiones que nos pasan a todos en la diaria y que está bueno considerarlas a la hora de hablar de costos. ¿Sí? Por último, si vamos a hablar de costo, hablemos de lo que más me gusta a mí, estamos en un sistema productivo, hablemos de costo-beneficio. ¿Sí? Y acá juega un rol importante lo que mostró Martín, en qué momento está afectando la plaga, en qué estadio fenológico está afectando la plaga. Es decir, cuánto vamos a invertir, cuántos kilos vamos a invertir y cuántos kilos vamos a proteger. ¿Sí? No es lo mismo un ataque fuerte que no controlemos en vegetativo, donde las mermas, como citó Martín, pueden ser totales, una pérdida de rendimiento total, a si nos vamos a un periodo de llenado de grano, donde baja la merma porcentual la merma producida por el daño ocasionado por la plaga, pero que no quiere decir que no sea importante. Martín habló de un 20% de merma hacia el periodo final de llenado de grano. Pónganos números sobre un cultivo de 5.000 kilos, una merma de un 20%, estamos hablando de 1.000 kilos. ¿Sí? Entonces, como resumen final, en lo referido a costo, puede haber algunas otras cuestiones también a evaluar que yo por ahí las pasé por alto. Estaría bueno si alguno las quiere sumar, ¿no es cierto? Pero es eso, veámoslos como un manejo integrado y consideremos todas esas cuestiones a la hora de evaluar el impacto que tiene pulgón amarillo en el cultivo de sorgo. Todo eso que les fui mencionando lo venimos de alguna manera evaluando a partir de esta campaña con Tobin en la localidad de Ceres. Esto es un ensayo similar a lo que presentó Martín, ¿sí? Esto está sembrado así, en este sentido, son parcelas de 4 surcos con repeticiones, donde hay un híbrido tolerante a pulgón amarillo, que es el 63, con un susceptible apareado. Esta es mi primera campaña haciendo ensayo para empresa. Todavía no llego al dato de rendimiento, que es el dato más lindo, porque ahí vemos el resultado final.
y como soy bastante ansioso, digo, bueno, lo estoy viendo, al efecto visual es muy marcado el efecto que produce la tecnología S-Protec en este caso, ¿no es cierto?, sobre la plaga. Además está cruzado, fíjense ahí, no sé si se alcanza a ver bien, hay una franja verde y una amarilla donde justamente está el híbrido tolerante y el testigo, y el testigo susceptible, y está cruzado cada una de esas parcelas en distintos lugares, que es lo que está diagramado acá. Está cruzado por tratamiento de insecticida, fungicida y la combinación de las dos cosas. La realidad es que con Fede, cuando diagramamos este ensayo, lo hicimos en agosto del año pasado, no sabíamos que íbamos a tener la campaña que tuvimos. Quizás fungicida estuvo de más meterlo, ahora con el diario del lunes, pero bueno, está bueno tenerlo como dato. Esto es una imagen de NDVI generada mediante dron, ¿sí?, donde se puede apreciar marcadamente el efecto de esos tratamientos sobre cada una de las parcelas. El dron por ahí lo que nos permite, cuando estamos hablando de escalas muy chicas como en este caso, es lograr una precisión increíble. Estamos hablando de que si procesamos imágenes, acá podemos estar teniendo una resolución de píxel de 1 centímetro por 1 centímetro. Esto está después en el análisis posterior está procesada cada una de las imágenes en 50 por 50. Normalmente lo que nosotros tenemos como información en cuanto a NDVI son imágenes de satélite gratuito, estamos hablando de 10 metros por 10 metros, un opaco 5 por 5. Entonces, la información que podemos tener acá, la precisión de la información que podemos tener es muy alta. Es algo que lo estamos trabajando con una empresa que hacemos trabajo en conjunto de este tipo en cuanto a ambientación y análisis de datos. Tiene carácter totalmente exploratorio, ¿sí? No es algo que haya un protocolo y una forma de hacerlo, hay cuestiones por ajustar y sobre todo hay que validarlo a cosecha, porque esto está muy lindo, refleja lo que nosotros vemos en lo visual, en la realidad. Ahora después se tiene que traducir en rendimiento, que es lo que termina definiendo todo, ¿no es cierto? Pero bueno, quería presentárselo, mostrárselo, sobre todo lo que sigue, porque si bien no tenemos el dato de rendimiento, vemos que vamos bien, ¿sí? Que lo que estamos viendo visualmente, el análisis de la imagen nos está dando como algo positivo, tanto sea en genética de híbridos como en los tratamientos aplicados encima. Bueno, básicamente es el procesamiento de imágenes, se vuela el lote, se sacan muchísimas imágenes, se solapan esas imágenes y cada uno de esos puntitos ahí es un valor de NDVI para la parcela. Y cuando eso lo llevamos a número, que es lo más lindo de todo, porque muchas veces uno cuenta lo que ve en los ensayos y cuesta que del otro lado se dimensione eso que nosotros estamos viendo. Entonces, cuando esas imágenes visuales las pasamos a número, como es en este caso, tenemos la escala de NDVI que va de 0 a 1. ¿Sí? No está 1 ahí porque ninguna de las parcelas llegó a ese valor. El número es el potencial a tope que tendría un cultivo en una situación inmejorable. 0 es un lote muy bien barbichado, es área sin cultivo. Entonces vemos que el testigo del híbrido susceptible, en este caso se tomó como híbrido apareado 62T, ¿sí? Un híbrido muy usado en la zona nuestra, con muy buena performance en cuanto a rendimiento, pero que tiene susceptibilidad a pulgón, ¿sí? Vemos el valor de 0,40 en aquellas parcelas que al testigo le pusimos una aplicación de fungicida. Básicamente no varió, no es representativo de la variación que se dio. Y fíjense el salto que pega ese híbrido susceptible cuando lo evaluamos en la parcela tratada con insecticida, ¿sí? Son prácticamente 10 puntos de diferencia, que eso visualmente se ve, y si yo le marcaría en la otra presentación
esto es coloración amarilla a roja y lo otro es color verde. Sería lo que vemos en el testigo tratado con insecticida se asemeja bastante a un tolerante testigo, y el testigo está en una situación realmente, si fuera a nivel productivo, a nivel campo, sería alarmante, ¿sí? Ahora, cuando esos mismos tratamientos lo hacemos sobre un híbrido tolerante que está pegado, son 4 surcos de uno y 4 surcos del otro, y sobre eso se ensayó en distintos lugares los tratamientos, ¿sí? Vemos que ya desde el vamos, la parcela que no tiene ningún tipo de tratamiento le saca casi 10 puntos de diferencia, ¿sí? Eso, hay una correlación altísima en cuanto a NDVI y rendimiento después a cosecha, que la vamos a después terminar cruzando cuando tengamos el dato de rendimiento. Lo mismo con el fungicida, mueve con respecto al testigo, pero no es de importancia, ¿sí? Y el impacto del insecticida es menor, obviamente porque la densidad poblacional no era ni cerca de la que tenía el testigo, ¿sí? Entonces, y la importancia que tiene como herramienta de control la tecnología genética de híbridos con tolerancia a pulgón amarillo. Básicamente los mismos números, pero si consideramos, en vez de hacerlo en términos de NDVI, lo hacemos en términos porcentuales y tomamos la doble aplicación fungicida e insecticida para cada uno de los tratamientos como el 100%, vemos que el impacto de la insecticida sobre la performance de la parcela es mucho más importante en el híbrido susceptible, y la tolerancia genética que tiene un híbrido como el 63 nos está aportando gran parte del control y de la performance que vemos acá. De mi parte eso es todo. Como mensaje final es básicamente repetir un poco lo que venía diciendo. La genética de híbrido es la principal herramienta con la que tenemos hoy. La genética de tolerancia al pulgón amarillo es la principal herramienta que tenemos para hacerle frente a esa plaga que vino y se instaló y vino para quedarse, como dijo Martín, ¿sí? Pero muchas veces no lo es todo o no es suficiente, y vamos a tener la necesidad de tomar alguna medida de control químico. Bueno, a la hora de tomar una medida de control químico, consideremos todos esos aspectos que fuimos mencionando anteriormente, ¿sí? Apuntando obviamente a tener la rentabilidad más alta para cada uno de nosotros como productores, pero sobre todo apuntando a la sustentabilidad del sistema. De mi parte eso es todo, y bueno, abierto a cualquier duda que pueda haber.